Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y aquí, como todos los días, en esta mañana, hoy en este jueves 21 de abril del año 2022, les saludo con mucho entusiasmo a nombre de los que hacemos este programa, de todo mi equipo de trabajo, que estamos, como siempre, dedicados a informarles a todos ustedes. Esta es una mañana en que nos damos el reto, todos los que estamos aquí de este lado, de estar con ustedes y de poderles acompañar desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana en radio y televisión. Les saludo esta mañana y estamos listos aquí con un resumen, lo más importante que hay que decir y hay que hablar de ello para reflexionar juntos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La vergüenza esta de Arturo Saldívar, este presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora no solamente no acepta su error, sino que responsabiliza al ministro Juan Luis González Alcántara de la confusión generada durante el conteo de la votación de la ley de la industria eléctrica, porque cambió el sentido de su sufragio al final de la sesión. Saldívar reconoció que hubo artículos dentro de la ley de la industria eléctrica en los que probablemente se alcanzaron 8 y hasta 9 votos para invalidarlos, pero debido a que González Alcántara y Alfredo Gutiérrez tuvieron votos diferenciados, les pidió una aclaración y el primero de ellos cambió su postura. De este conteo derivó que no se alcanzó el que hubiera los 8 votos para declarar inconstitucional a esta legislación y desestimar así la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición. Entonces, cuando nunca en la vida que yo recuerde había habido una duda sobre un conteo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora que resulta tan polémico y que este hombre está tratando de salvar su prestigio, su carrera y su independencia de otro poder en la República, se justifica de esta manera. Quiero referirme a la votación que se llevó a cabo en el Pleno de la ley de la industria eléctrica, en relación con la cual ha habido mucha controversia y se han repetido de manera reiterada muchas mentiras interesadas para descalificar un proceso judicial que se llevó de manera pública. Sin embargo, toda vez que había habido un voto diferenciado de los ministros Gutiérrez y González Alcántara, porque en un apartado el ministro Gutiérrez había votado por la validez y en el posterior por la invalidez, y el ministro González Alcántara al revés, había votado primero por la invalidez y luego asumió una interpretación conforme para lograr la validez, se hizo notar por alguna ministra y ministros que quizás había los 8 votos, porque si bien eran apartados distintos, pues habían votado por la invalidez. Si el voto hubiera sido mal recibido, mal interpretado, el ministro González Alcántara en ese momento tuvo que haber dicho: mi voto es por la invalidez. Y no dijo nada. Y todo el Pleno aceptó que no había 8 votos. Esta es la justificación que presenta el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocultar la vergüenza de estar entregado al Poder Ejecutivo. Y claro, cuando la culpa es tuya y no cuentas así los votos, pues lo más importante, cuando ves que se te avienta encima México, pues lo más importante es echarle la culpa a un tercero. Y esto fue lo que encontró en González Alcántara. Andrés Manuel López Obrador llamó a 20 empresas, la mayoría extranjeras del sector eléctrico, para dialogar sobre la transición que habrá luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la ley eléctrica, que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad sobre los privados. Amagó con juicios para aquellos que dentro de la industria no vayan de acuerdo. Entonces, ojalá
y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal. Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Al diálogo para que dialoguemos lo que a mí se me pega la gana. El presidente celebró que el Congreso haya aprobado la ley minera para que el Estado explote el litio, para que tenga la capacidad del Estado mexicano de explotar 1 gramo de litio en este sexenio. Va a estar difícil. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso, de que ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México. No se trata de propiedad, se trata de explotación, presidente. Son dos cosas absolutamente diversas. El presidente celebró que el Congreso haya aprobado la ley esta de la industria de la minería, porque esto le va a dar una potestad absoluta al presidente para decidir el futuro de la minería, aunque habrá, por supuesto, reacciones tremendas de aquellos que hoy detentan una concesión y no saben en el futuro si van a poder seguir operando o no. Casi un mes después de que la justicia otorgara una suspensión de amparo a la compañía Iberdrola para seguir operando la planta de energía Dulces Nombres, allá en Pesquería, Nuevo León, la Comisión Federal de Electricidad impidió reconectarla, afectando a cientos de empresas. La Comisión Federal de Electricidad no se presentó a la audiencia del 19 de abril y se aplazó para el 28. Las unidades paradas proveían energía a cientos de empresas mediante un esquema de autoabastecimiento. Tras el paro, recurrieron a la Comisión Federal de Electricidad en suministro básico. Sin embargo, el costo será hasta un 40% más caro. Al menos 5 empresas rescindieron el contrato con Iberdrola, argumentando incumplimiento con la que la española, la empresa, tendrá que pagar penalizaciones. Y ahí entonces vendrá una reunión de consejo en Iberdrola en el que tendrán que discutir su permanencia o no en México. Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD acusaron al presidente y a Morena de incitar a la violencia política que afirmaron se agudizó con la reforma eléctrica. Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD exigieron al presidente y líderes morenistas frenar estas descalificaciones y responsabilizarán a estos de agresiones que sufran sus legisladores. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, dice que la actitud del partido en el poder es peligrosa, es confrontativa. Esto luego del anuncio de Morena de que a partir del domingo visitarán los distritos y estados de los diputados y senadores que votaron en contra de la reforma eléctrica para hacer campaña ahí y ponerlos como traidores a la patria. En un comunicado, Mario Delgado, este señor presidente de Morena, respondió que no guardan odio en sus corazones, pero seguirán llamando a sus opositores traidores a la patria. Consideró que deben de darle la cara al pueblo.
Diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica son traidores, dice Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, con esta cara tan expresiva que tiene. Explicó que decidieron apoyar a las empresas transnacionales y no a la soberanía mexicana. El mismo discurso de su jefecito, el presidente. Señaló que afortunadamente el litio se salvó por legisladores nacionalistas. Fíjense la confrontación. Y luego las consecuencias. La minera Ganfeng, propietaria del proyecto Sonora Lithium, ahí en Sonora, analiza el impacto de la reforma a la ley minera que entra en vigor este jueves. El proyecto minero de la empresa china es el más avanzado en exploración y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento del litio en el país, aunque aún no produce un solo gramo. La firma señaló que está convencida que el proyecto traerá enormes beneficios a México en tiempos de un momento en donde se necesita generar empleos, desarrollo regional, integración con otros planes de extracción de litio para la industria automotriz, para los ingresos fiscales adicionales que se tendrían que estar buscando en el país. Las reservas probables y probadas suman 243 millones de toneladas de litio, que se traduce en 4,5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, convirtiéndolo en el proyecto individual más grande a nivel mundial, sin que alcance a competir por sí solo con otros países que conservan muchas más reservas de litio en el mundo. La empresa del Estado que explotará el litio no será fructífera este sexenio ni en el que sigue, pues los proyectos mineros requieren tiempo para su maduración, por lo que incumplirá como otros megaproyectos de la administración con las expectativas económicas y sociales planteadas. Esto lo dicen expertos. La mayoría de diputados integrantes de las comisiones de energía y puntos constitucionales que dictaminaron la iniciativa de reforma eléctrica no han transparentado sus conflictos de interés, según informa Transparencia Mexicana. La organización ciudadana hizo una revisión de la declaración patrimonial y de intereses de 88 integrantes de las dos comisiones, ahí en la Cámara de Diputados, y encontró que 70 legisladores no han hecho públicas ni han manifestado su posible colisión de intereses que podrían afectar a una decisión que es de una política pública. Las comisiones de energía y puntos constitucionales están integradas por 35 diputados de Morena, 21 panistas, 12 priistas, 7 verdes, 6 del PT, 4 de Movimiento Ciudadano y 3 del PRD. Andrés Manuel López Obrador reconoció que la construcción de la refinería de Dos Bocas va a costar más cara. Ya no costará 8,000 millones de dólares, va a costar 9,000, un 12,5% más, que es una pecata minuta, porque después de todo creo que la corrección va a tener que ser mucho mayor, pero el presidente trata de explicarse de esta manera. La refinería, dijimos 8 millones de dólares, 8,000 millones de dólares, pues va a salir un poco más, cerca de 9,000 millones de dólares. Entre 8 millones de dólares y 8,000 millones, pues no hay nada para el presidente. Pues es un cerito ahí, no tiene absolutamente nada que ver con esto. El Ejecutivo recordó que las licitaciones lanzadas para construir la refinería Olmeca tuvieron que ser canceladas, ya que las empresas privadas participantes rebasaron el presupuesto contemplado y que lo más importante, que las obras para llevar a esta refinería Olmeca hasta su realización, pues no se acabarían en este sexenio, y lo que le importa al presidente es acabar en este sexenio antes de que se acabe él. Pero cuando se hizo la licitación, la empresa más importante nos ofrecía 12,000 millones de dólares para hacerlos la refinería, y la terminaba hasta el 2026. Bueno, afortunadamente la Agencia Internacional de Investigaciones ya sacó el tema de la madera que se está extrayendo del Tren Maya y habla de enormes beneficios que se estarían proponiendo como un negocio para la exportación de estas maderas finas. Y se lanza una investigación internacional para ver en dónde están quedando estos recursos.
así como quedó chatarra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se quiso, ya saben ustedes, canibalizar y vender por gente de Morena. Lo mismo está pasando con la madera. Y ya salió el peine de el que el día de ayer en la mañanera se me argumentaba que mi información era falsa. O sea que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con algunas de las consecuencias de cosas que sacamos a la luz y luego nos llaman mentirosos. El costo total por subsidiar las gasolinas en este año será de entre 350 y 400 mil millones de pesos, incluidos 200 mil millones debido a la suspensión del cobro del impuesto especial sobre producción y servicios, los famosos IEPS. De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefe del SAT, pese a estos subsidios, dice que la recaudación en México subirá este año. La señora está diciendo mentiras. La Comisión de Turismo del Senado, del Senado, exigió al gobierno federal que detenga las obras del Tren Maya. Presenta un informe de la visita que hizo a Quintana Roo para conocer los avances del proyecto y revela que Fonatur no presenta estudios de impacto ambiental y senadores como Añorbe del PRI están hablando de una necesidad de que el gobierno mexicano no meta la cabeza como avestruz en un hoyo, sino que salga y diga si realmente hizo todo lo que responsablemente debía haber hecho para evitar el ecocidio que evidente se está dando en la construcción del trenecito, del chucuchucu del presidente de México. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y sigo sobre el Tren Maya. Fíjense que pese a la suspensión provisional dictada por un juez federal el pasado 18 de abril en favor de buzos profesionales, siguen los trabajos de desmonte de selva, aplanamiento de relleno con material de construcción del tramo 5 del Tren Maya, según constata la organización Salven el Tren. Por otra parte, un cenote de más de 60 metros de diámetro que está debajo de la ruta por donde planean tender vías para el Tren Maya en el tramo 5 atoró el avance en el trazado de la obra. Ambientalistas, buzos y artistas aceptaron la invitación del presidente de México para dialogar sobre las afectaciones del Tren Maya en el tramo 5 que va de Tulum a Cancún. En una carta lo instaron a reunirse en esta zona con expertos para una plática respetuosa y constructiva. El Tren Maya acumuló ya 3 suspensiones provisionales que impiden la ejecución de las obras en distintos tramos, según dicho por Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. De todas maneras, las obras continúan. Greg Abbott, el gobernador de Texas, fue muy claro y le dijo al presidente de México y a los gobernadores que colindan con el estado de Texas, del lado mexicano, por supuesto, que ellos serán los responsables y tendrán sus consecuencias políticas si no logran contener a la migración ilegal que de una manera cada vez más grande fluye por esta frontera hacia los Estados Unidos. Hay que decir que, igual que la Casa Blanca, López Obrador criticó las acciones de Greg Abbott, a las que calificó de chicanadas. Les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder. Es muy vil ese proceder. En Durango se instala una planta para la fabricación de chips, según informa Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Economía de México, durante la firma de un acuerdo con Intel para preparar a jóvenes en el área de inteligencia artificial. No revela el nombre de la empresa ni los avances en la construcción. Solamente dijo esto, que es lo que les transmito. Norma Piña, ministro de la Suprema Corte de Justicia, propuso cancelar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Se acuerdan del famoso PANAUT? Que se dijo aquí en este programa. Es caro, es irrealizable, es intimidatorio. Tener que dar todos tus datos, toda tu información completa, nada más para tener una línea telefónica de un celular, es un despropósito.
Norma Piña ya está llamando a que esto no es posible, no es viable. Son de estos amagos, ¿no? Que te hacen ver, bueno, pues o doy toda esta información o no tengo teléfono móvil. Y Norma Piña dice, pues es que esto no puede ser. Para alojar de manera temporal a los Olmecas de Tabasco, el gobierno de Macuspana, encabezado por Julio Ernesto Gutiérrez, inyectó 12 millones de pesos solo para remodelar el estadio de béisbol Tumba Patos o Ángel Cuco Toledo. Los recursos provienen de una deuda total de 110 millones de pesos aprobados el 22 de marzo pasado por el Congreso local para la construcción de un espacio multideportivo en Macuspana por un total de 18 millones de pesos. 12 de ellos son para el estadio de béisbol, según refiere el decreto publicado el 6 de abril. A 19 meses de abrir su tienda en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Beltrán, hijo, este es el que dicen que podría ser el siguiente presidente de México, inauguró otra sucursal de la finca Chocolate Rocío en Villahermosa, en Tabasco. Aunque el hijo del presidente dijo que su objetivo no es volverse rico, en la sucursal chocolatera se pueden encontrar 5 distintos productos de chocolate que van hasta los 800 pesos. En septiembre del 2020, en la tienda de la Ciudad de México, una barra de chocolate de 100 gramos costaba 160, una caja de 5 porciones 800, una bombonera edición limitada 500 pesos y una paleta de chocolate 100. Y nuestra marca no tiene ninguna relación con ningún programa de gobierno. Todo el cacao sale de nuestra finca y todo lo que está invertido aquí pues es dinero nuestro. ¿Es dinero nuestro? Pues es dinero nuestro. ¿Y de dónde sacaste ese dinero, mi querido amigo? Si yo no te sabía nada que te hubiera permitido tener dinero. O de tu hermano, el de aquí de Houston, o el de tu papi, que tiene 200 pesos en la cartera, o lo heredaste. No sé, francamente no sé de dónde dices que es nuestro dinero. Yasmín Esquivel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frenó la orden girada a la Fiscalía General de la República para que entregue al Instituto Nacional Electoral la carpeta de investigación que instruye en contra de Pío López Obrador. La magistrada otorgó a la Fiscalía la suspensión contra la instrucción de entregar copias de la indagatoria girada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al estimar que podría vulnerar el derecho humano a la protección de datos personales. Pío López Obrador fue denunciado en agosto del 2020 por el PAN y por el PRD y hasta este momento no ha habido, no obstante los videos que presentó Carlos Loret de Mola, no obstante todo, no ha habido un solo movimiento que pudiera tocar al hermano incómodo, dentro de los que tiene, del presidente. El 57%, más de la mitad de las afirmaciones sobre avances en seguridad y justicia que se dan en las conferencias matutinas del presidente no tienen sustento. Es decir, más de la mitad de lo que el presidente refiere cuando habla de justicia y de seguridad es mentira. Y Causa Común, enfocada a la defensa de los derechos y promoción de la seguridad pública, analizó 764 mañaneras en las que se fue al detalle de seguridad pública y más el 57% son puras balandronadas. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Michoacán, en Colima, gobernados por Morena, el homicidio llegó a cifras récord el mes pasado. En Michoacán hubo 272 asesinatos en el mes de marzo, la cifra mensual más alta de que se tenga registro en el estado. La violencia es atribuida a la disputa por el control de territorios que mantiene el cártel Jalisco Nueva Generación con otras organizaciones como los Cárteles Unidos. El mes pasado Colima sumó 116 asesinatos que también son récord mensual para la entidad, que hasta hace unos años era la más pacífica del país. Y yo lo recuerdo, lo viví ahí en Colima. Se sentía, se respiraba un ambiente de tranquilidad y de seguridad. Ahora es todo lo contrario. El presidente desestimó las acusaciones en contra de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Dice que es una campaña en contra del gobernador y que él lo apoya. En Morelos había una asociación delictuosa. En Morelos se alimentaban y se nutrían mutuamente el poder político y
la delincuencia. Entonces, la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco. Y no dejan de atacarlo. Pero yo lo apoyo. Bueno, entonces ya sabemos cuál será el destino de todo aquello. Ayer que hablábamos con el presidente de la Barra de Abogados de Morelos, que decía, nos vamos en contra de Cuauhtémoc a lo que sea. Ahora el presidente contesta, pues yo lo apoyo y háganle como quieran. El gobierno federal ofrecerá sus programas sociales casa por casa a través de ahora una cosa que se va a llamar brigadas de paz. Fíjense, primero vienen los servidores de la nación, ahora las brigadas de la paz. Y de esto lo voy a platicar en nuestro editorial porque yo creo que tiene algo que ver con este adoctrinamiento que se busca para la juventud mexicana. Rosa Isela Rodríguez habla. Como lo dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que atendiendo esos temas de trabajo, de educación, les quitamos un caldo de cultivo para las células criminales que jalan, que enganchan a los jóvenes. Ahí está esta señora hablando ante jóvenes para tratar de adoctrinarlos, ¿no? Y para tratar de llevarlos a estas misiones de paz que serán conocidas como brigadas de paz. Y de esto, entre los municipios prioritarios para llevar a cabo las primeras brigadas de paz, están Tijuana, está Juárez, está Guadalajara, Fresnillo, está Acapulco, Morelia, Chihuahua, Iztapalapa, Cancún, Ecatepec, Hermosillo, Cuernavaca, Puebla, Chilpancingo, Tultitlán, y la idea es que se vayan a toda la República Mexicana con estas brigadas de paz. Lugares en donde ya existen los servidores de la nación. Los habitantes de la alcaldía de Azcapotzalco perciben su demarcación como la más insegura para vivir en la Ciudad de México, según refleja una encuesta nacional de seguridad pública urbana. Estoy hoy proponiendo una pregunta en nuestras formas de consulta que te pregunto a ti si percibes una mayor seguridad ahora que antes. No pongo en el tiempo más que antes. ¿Percibe usted una mayor seguridad en donde vive? Hasta este momento, el 90% de quienes me contestan me dice que no, que es al revés. En los últimos 12 meses, el robo de vehículos asegurados se disparó 85% en Zacatecas, 32% en San Luis Potosí, 28% en Campeche, 25% en Nayarit, 21% en Aguascalientes. Estamos hablando de un repunte tremendo en el robo de vehículos. Estos vehículos son tomados o los colocan en otros estados de la República o los mandan para América Central. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, debe informar si autorizó al gobierno de la Ciudad de México el uso de ivermectina para tratar a pacientes de COVID, según resuelve el Instituto Nacional de Transparencia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos apeló para revocar la orden de una juez que dejó sin efecto el requisito federal de usar cubrebocas en aviones, trenes y terminales de transporte, según informan autoridades. 56% de los estadounidenses están a favor de que las personas usen cubreboca en aviones, trenes y transportes públicos, comparado con el 24% que se opone y 20% que no están ni a favor ni en contra, según una encuesta de The Associated Press con el Center for Public Affairs Research. El Capitolio de Estados Unidos fue evacuado brevemente este miércoles después de que la policía dijo que estaba rastreando a una probable amenaza aérea. Resulta que fue un avión militar con personas saltando en paracaídas para una demostración. Después se dijo y se aclaró. Agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos abatieron a un intruso, en la residencia del embajador del Perú en Washington, informaron las autoridades. El tiroteo se reportó en la residencia ubicada en el vecindario de Forest Hills, en la que presuntamente se metió un intruso y había adentro de la casa del embajador, estaba el embajador y toda su familia. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y ministros como Sergei Marchenko de Ucrania
Estaban reunidos en la reunión del G20 cuando habló el viceministro de Finanzas de Rusia. Todos se levantaron y se fueron. Y en la salida, Janet Yellen le dijo al viceministro de Finanzas de Rusia: dale un claro mensaje a Vladimir Putin. ¿Quieren ser escuchados otra vez? Dejen de atacar a Ucrania. Esa fue la consigna. El Kremlin dice que espera respuesta de Ucrania a una propuesta de paz que forma parte de las negociaciones entre Moscú y Kiev. Sherry Volya, comandante de la 36 Brigada de Infantería de la Marina de Ucrania, avisó que sus fuerzas y cientos de civiles atrincherados en una planta siderúrgica en la ciudad portuaria de Mariupol solamente tienen días, quizás horas de vida. El gobierno de Kiev acusa a Rusia de usar bombas antibúnker para hacer que los ciudadanos salieran a la superficie. Funcionarios reprocharon que un hospital improvisado cerca de la fábrica fue bombardeado, lo que dejó a cientos atrapados bajo los escombros. En el único debate antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, Emmanuel Macron acusó a Marine Le Pen de depender de Rusia, de la Rusia de Vladimir Putin. La ultraderechista contestó que no es cierto y calificó como deshonesta la postura centrista de Macron. Analistas dijeron que ante los temores de los franceses sobre el aumento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, el presidente presentó a Le Pen como complaciente con Moscú y alertó sobre su política exterior. Yo veo a Macron ganando, lo veo y creo que no va a haber vuelta atrás en ello. Un juez del Reino Unido autorizó oficialmente la extradición de Julian Assange para que llegue a comparecer ante la justicia de los Estados Unidos. Luego de su viaje a Londres, la reunión y de su reunión con la reina Isabel, el príncipe Enrique dijo estar feliz de haber ido a Londres a ver a su abuela, que fue genial, y ahora dice: mi casa es los Estados Unidos. El Parlamento de Nicaragua El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó el cierre de otras 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos y 2 entidades culturales vinculadas con escritores disidentes como Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal. A todos, fuera, cerrados. Esto es lo que pasa en las autocracias sátrapas como las de Daniel Ortega Saavedra y su esposa, vicepresidente de ese país. ¡Qué bárbaro! Así se dan las cosas. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Me preocupa mucho, muchísimo me está preocupando lo que está sucediendo en nuestro país. Cuando se proponen estas servidores de la nación, y ahora se acaba de proponer una nueva célula que se llaman Brigadas de Paz. Esto tiene que ver con jóvenes, y cuando la juventud es adoctrinada, que se le martillea en el cerebro una idea, se martillea hasta que en el cerebro se siembran, se inoculan, se infiltran ideas que animan al liderazgo, al fanatismo, a la sumisión, a la disciplina, a ser fieles seguidores de un líder populista, autócrata, dictador y sátrapa. Y ahora se acaba de anunciar, y poco a poco se van anunciando, diferentes organizaciones que tienden a eso, a buscar en la juventud formas de adoctrinamiento. Les acabo de presentar una escena en la que está Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, hablando ante un grupo de jóvenes, ya todos vestidos igualitos, para llevarlos a un terreno de adoctrinamiento conocido como las Brigadas de la Paz o Brigadas de Paz. Vamos a estar empezando a ver la conformación de más y más grupos de estos, como los servidores de la nación y ahora como las Brigadas de Paz. Yo me quiero referir a lo que en su momento tuvo que hacer Fidel Castro cuando llegó la revolución a enseñorearse en la isla de Cuba. Primero propuso a las legiones de Fidel,
que eran justamente estos jóvenes que desde las escuelas se les uniformaba como si fueran Boy Scouts, y de ahí se les empezaba a martillar en la cabeza la idea de Fidel. Todo el tiempo, Fidel era su todo, no solamente era su líder, era su Dios. Se propuso el ateísmo en la isla y la adoración era para un hombre que estaba al frente del país y que lo determinaba todo. Después se propuso los pioneros José Martí como otro grupo. Después la neurona fidelista, una idea, por cierto, de esta neurona, fíjense lo que es la vida, una idea del Che Guevara, la neurona fidelista. Empezaron a derivar una serie de grupos que lo que hicieron fue la conformación de un proceso general para adoctrinar a las siguientes generaciones. Y este proceso ha durado más de 60 años. Y las generaciones que conocieron la libertad antes de la entrada de Fidel Castro repudiaban a estos grupos, porque ahí estaban sus hijos siendo adoctrinados. Después, los chavos adoctrinados llegaban a su casa y se confrontaban con sus padres, porque sus padres les hablaban de libertad y ellos hablaban de Fidel Castro. Y en esa confrontación familiar hubo un momento en el que las viejas generaciones se refugiaron en el alcohol para olvidar su realidad. Otros hicieron todo lo posible por sacar a sus familias de Cuba y empezaron los Marielitos y las diferentes instancias que se recurrieron para que hubiera una fuga indiscriminada de cubanos de la isla, pero se consolidó el adoctrinamiento. Ahora que se proponen los servidores de la nación y estas brigadas de paz y lo que venga para México, me preocupa profundamente, porque miren, un gobierno como el de López Obrador no tiene la posibilidad de generar algo que produzca un bienestar o que provoque riqueza. Ahí tienen ustedes el gas, bienestar, que es algo que ha sido un fracaso total desde el momento en que el presidente dijo que empezaría esto y que trastocó de salida en menos de una semana. Ya había problemas con el precio del gas LP en todo el país, aunque solamente llegaba a 2 alcaldías. ¿Y qué pasa con el Banco del Bienestar? Que se proponen programas sociales a fondo perdido que no tienen forma de recuperar, pero como el presidente no está para utilidades, porque eso no le sabe. Ahí tienen ustedes al Felipe Ángeles, un proyecto que lleva al populismo para que la gente diga, sí, este hombre cumple, y ahí está el aeropuerto que tiene 3 o 4 operaciones diarias en su pistita militar, y así sucesivamente. Nada de lo que hace este hombre es viable, porque este hombre no sabe hacer negocios, no es lo suyo, no es su vocación. Pero sí sabe hacer células de adoctrinamiento. Y ahí están los servidores de la nación, que todos andan uniformaditos con los colores de Morena, y ahí están las brigadas de paz, que son exactamente el émulo de lo que en su momento empezó a promover Fidel Castro hasta convertirse en una figura emblemática de Cuba. Para esos jóvenes, Cuba era Fidel y Fidel era Cuba. Era una correspondencia biunívoca de una íntima relación entre un personaje y la patria. Brigadas de paz. Ahí viene el adoctrinamiento. Libros de texto gratuito. Ahí viene el adoctrinamiento. Servidores de la nación. Ahí viene el adoctrinamiento. Llamados para la ratificación de López Obrador antes del 10 de abril. Ahí viene el adoctrinamiento. En todo, volteemos a ver y les pido, protejan a sus hijos del adoctrinamiento, adviértanlos del peligro que este hombre acabe penetrando las mentes de la juventud mexicana. Que dejen de creer en Dios, que dejen de creer y de tener creencias religiosas de principio, de precepto escatológico y ontológico,
y que empiecen a tener creencias en una persona de carne y hueso con una materia gris que más bien es café, y saben ustedes por qué. Eso es lo que sucede en mi país, y de todo lo grave, más que la cancelación de un aeropuerto viable, o más que la promoción de un tren Maya que lleva al ecocidio, o más que la corrupción, está el corromper las mentes y las almas de nuestra juventud. Mucho cuidado, cuiden a sus hijos. El patrimonio más grande de México hoy está siendo taladrado con la idea de que López Obrador es un salvador de la patria, cuando es realmente el traidor. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Va por México acaba de presentar una carta ante la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México por violencia política promovida por el presidente de México, fíjense la gravedad, ¿no? Y por el partido político que lo engloba, que es Morena. Mariana Gómez del Campo, que siempre está presente en este tipo de eventos que tratan de hacer esta conciencia, vicecoordinadora de Asuntos Internacionales del PAN, está conmigo esta mañana y te saludo. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, querido Pedro? Encantada de poder saludarte también. Oye, Mariana, es muy grave lo que está pasando. Nada más imagínate que en algún momento sucediera algo, producto de este llamado al encono, cuando alguien que está al frente del país llama traidor a la patria a algún legislador que no va de acuerdo con sus ideas. O sea, ¿en dónde está el principio de la democracia? Mira, realmente es preocupante lo que ha venido pasando en los últimos días. Yo creo que todo esto, para darle contexto a todos los que nos están escuchando, viendo, es importante decir que fue a raíz de que la reforma eléctrica pues no obtuvo los votos que necesitaba el presidente de la República para que fuese aprobada. Entonces, en el Parlamento se necesitaban 2/3 partes. ¿Esto qué quiere decir? Necesitaban alrededor de 57 votos de la oposición, ¿no? Del PAN, del PRI, del PRD y de MC para poderla sacar adelante. Por eso están tan enojados, Pedro, pero obviamente no puede ser que a partir de que no sale una reforma constitucional que quería que saliera sí o sí el presidente de la República, que nos dijo varias veces que no le iba a cambiar ni un punto ni una coma, o sea, no dejó ni a los suyos cambiarle ni un punto ni una coma. Después resulte que se vean sorprendidos por el voto de la oposición que de manera contundente, y lo digo porque no nos rompieron, Pedro. En esta reforma fuimos un solo equipo, PAN, PRI, PRD, esta alianza va por México, cerramos filas de manera contundente, y digo no nos rompieron porque trataron de extorsionar, trataron de manipular, trataron también, hubo ofrecimientos específicos a compañeras y compañeros de cuantas cosas te puedas imaginar. Ojalá algún día mis compañeros lo denuncien, porque es parte de este sistema de corrupción que decía López Obrador que iba a acabar con la corrupción. Es pura mentira, no hubo ofrecimientos concretos. Palabra, Pedro, que a mí me tocó aprobar la reforma constitucional de Peña Nieto en el año 2013, la de la reforma energética, y jamás me enteré de ofrecimientos a algún compañero o compañera. Había mesas de diálogo, se discutía en parlamento abierto.
y no lo que está pasando en estos momentos, que era sin cambiarle un punto ni una coma y vengo y te ofrezco, vengo y te amenazo, vengo y te pongo expedientes en la mesa. Entonces, los de los moches, los de los sobornos, es este gobierno de la mano con Morena, pero lo más importante es que no le salió. Los que estábamos ahí fuimos a defender la Constitución y lo dijimos 1000 veces, no vamos a dejar que pisoteen la Constitución. Y si se siguen comportando de esta manera, ni una sola reforma constitucional la vamos a discutir y no van a pasar. Y hoy vemos esta campaña de polarización, de odio, con tendereros con nuestras imágenes que dicen traidores a la patria por haber aprobado, por haber votado en contra de la reforma eléctrica del presidente. Me parece verdaderamente patético cuando vivimos en un país democrático, en un país de libertades, o se están violentando hasta la Constitución, quieren que los diputados nos echemos para atrás por todas estas amenazas que estamos recibiendo. No sabes los mensajes vía redes sociales, Pedro, los mensajes de odio, de incitación al odio. No sabes también los mensajes que han recibido varias compañeras y compañeros en sus estados de la República bien peligrosos, tomados muchos de ellos por el narcotráfico, y los han atacado sus oficinas, reciben mensajes fuertes de texto, de voz, o sea, esto es un acoso absoluto. Y yo digo, bueno, ellos saben que su reforma eléctrica pues ya no pasó, pero como vienen otras reformas, pretenden apanicarnos, pretenden arrinconarnos, pretenden que nosotros pues nos echemos para atrás y digamos, híjole, es que recuerdan todas las amenazas de la reforma anterior, bueno, pues ahí muere, mejor hay que aprobárselas. Por favor, esto va mucho más allá, por eso tenemos que denunciar ante instancias nacionales e internacionales, aunque se burle el presidente de la República cuando hablamos de instancias internacionales, pero vamos a denunciar ante todas las instancias que sea necesario. Yo lo tuiteaba hace un par de días, decía que iba a denunciar al presidente de la República, primero por apología del delito, por incitación al odio y a la violencia también. Y aquí va incluida la dirigencia de Morena. Estas denuncias tienen que ser contra ambos, porque no podemos guardar silencio. El presidente de la República es el que todas las mañanas incita al odio, el que todas las mañanas nos dice vendepatrias, el que todas las mañanas nos dice traidores a la patria. No tienen ni idea el significado de traición a la patria. Estuve leyendo, ¿no?, por cuándo se es traidor a la patria y dije, Dios mío, no cabemos en ninguno de estos supuestos, pero ya sabes cómo se las gastan. Yo estoy esperando que presenten la denuncia formal, a ver si se atreven a meter a la cárcel a todos los diputados que tuvimos la osadía de votar en contra de una reforma eléctrica nociva, una reforma eléctrica engañosa, una reforma eléctrica que no garantiza ni siquiera que vayan a bajar las tarifas de luz, que al ciudadano que nos está viendo le vaya a llegar más barato su recibo de luz. Si quisieran bajar el recibo de la luz, lo hubieran hecho y no era necesario una reforma eléctrica, que lo sepa la gente. Son engañosos, mentirosos, son mañosos. Y además de esto, una reforma contaminante, que no le apueste en lo absoluto a las energías limpias, a las energías renovables, no le apueste en lo absoluto a que la gente pueda vivir en un medio ambiente sano. Ellos le están apostando a fortalecer el monopolio de la Comisión Federal, a que tenga más bien, a que sea un monopolio la Comisión Federal de Electricidad, dejar fuera a todos los que estaban, pues a todos los que invierten en nuestro país, ¿no? Y que además lo hacen apegados a derecho, lo hacen apegados a los tratados internacionales. Somos el país con el mayor número de tratados, ¿no? Porque no nada más violentaba el TEMEC, ¿no?, el tratado con México, Estados Unidos, Canadá, sino también el Acuerdo de París, también, o sea, te puedo dar una lista, es una página completa y media de todos los tratados, acuerdos, etcétera, que estaban violentando con su reforma eléctrica. Entonces, no nos arrepentimos,
lo volveríamos a hacer 1000 veces. En mi caso, yo volvería a votar en contra 1000 veces. Me parecería una traición a las y los mexicanos votar en contra del medio ambiente, votar en contra de energías sucias, votar en contra de que a las familias mexicanas les vaya mejor. Por Dios, eso es lo que están haciendo los de Morena, pero con esta cantaleta de traidores a la patria, pues claro que también vamos a acudir ante instancias electorales, porque es violencia política. Tú no me vas a reconvenir a mí con respecto a mi voto. Yo voto en libertad, yo voto por convicción. A mí nadie me pagó, no me pagó ni una empresa española, ni una empresa estadounidense, ni una empresa mexicana. A mí nadie me pagó por ir a votar ese día. Hay un concepto, Mariana, hay un concepto que se llama convicción. Uno tiene convicción. Ellos no conocen. No conocen ese concepto. Y por lo mismo, yo lo único que quiero aprovechar por tu presencia aquí, se me acaba el tiempo, pero decir al pueblo de México a través de este mensaje que se puede disentir y que la maravilla de la democracia es disentir en un ambiente de paz en el que se llegue a algo que resulte positivo para el país, claro, que resulte positivo para el futuro, para la sociedad, para la juventud, para un ánimo en donde haya un sentido de convivencia. Eso es lo que hicieron ustedes y desde aquí levanto mi protesta como mexicano, ya ni siquiera como periodista, como mexicano, por esta incidencia hacia trastocar la paz y la armonía entre los mexicanos con este mensaje de odio. Y es por eso que quería yo escucharte y te agradezco, te abrazo. Decir algo muy importante, porque fue lo primero que comentaste. Estamos acudiendo ante las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí en México, porque están violentando el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también están violentando el objetivo número 16 de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, señalando la obligación de los estados de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Por eso estamos acudiendo ante Naciones Unidas. Y por eso te comentaba al principio que vamos a hacer uso de todas las armas que podamos tener por la vía institucional para denunciar lo que está pasando en México. Aquí vamos a ir diputados del PAN, diputados del PRI y diputados del PRD. Vamos como alianza, porque tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, queremos alzar la voz y el presidente de la República tiene que saber que no nos puede amenazar, que lo hicimos en libertad y que además con esta actitud, bueno, no vamos a querer ni revisar sus locuras de reforma político-electoral, la reforma de la Guardia Nacional, porque son también reformas constitucionales. Y se tocó con pared porque no nos van a comprar. Y lo que venga, Mariana, nos vienen tiempos de mucha turbulencia. Hay que mantenernos unidos los mexicanos que queremos algo mejor para este país en todas las trincheras. Tú estás en una que es muy importante, yo, para mi gusto, indeclinable, porque ahí estás. Y junto contigo, un grupo de mexicanos que están presentando un frente a lo... Miren, si hay un traidor a la patria, y no quería decirlo, pero si hay, cuando tú señalas, hay los demás dedos te están señalando a ti, ¿eh? Cuando tú señalas para allá, los demás dedos te están diciendo, a lo mejor el traidor a la patria es otro. Mariana Gómez del Campo, siempre me da muchísimo gusto el saludarte, te mando un abrazo, un beso con mucho cariño y espero que muchísimas gracias, querido tú y Pedro, todos estén bien y sigan ahí, sigan adelante, unidos. Gracias, Mariana. Gracias. No al odio, no a la violencia. Bye. No a la violencia, por supuesto que no. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy directo a Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff, que nos tiene un contexto internacional importante que se está definiendo en estos momentos. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Estoy muy bien, Pedro. Espero que tú también, te veo muy bien. Pues sí, fíjate que ahora que es noticia Francia, ya se le hizo costumbre al presidente de México hablar con el candidato perdedor, porque pues además lo presume, porque ayer dice que habló con su amigo Jean-Luc Mélenchon, que pues como todos sabemos es o era el candidato
socialista para Francia. Obtuvo él en la primera vuelta, que fue hace una semana, el 22% de los votos y entonces quedó fuera de la contienda. No pasó el corte, para decirlo en términos deportivos, no pasó el corte. Eso sí, le fue mejor que al presidente en su revocación de mandato, pero aún así ya no está en la pelea de las próximas elecciones, que son ya el domingo que entra. ¿Le habrán avisado al presidente que ya no está compitiendo? Ya nada más está Macron y Le Pen, que es la candidata de ultraderecha, como ya lo comentabas más temprano, y pues no aprendió la lección de aquella vez cuando habló con el candidato perdedor, que era Donald Trump, y no con el ganador, que era Joe Biden, y pues ahí empezó una relación muy mala desde un principio. Le va a pasar igual en Francia, seguramente. ¿Qué tal que, por ejemplo, Macron o Biden le hablaran al candidato de oposición en el 2024? Pero bueno, dato curioso, Pedro, la foto que pone cuando habló con este candidato de Francia, donde hay elecciones ahorita, le habla por teléfono y pone esta foto que te voy a compartir, y está hablando por teléfono en francés y sin intérprete. A ver si no le pasa como aquella otra vez que decía esto, Pedro. No les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, la respuesta la pusieron en inglés. En este caso fue francés, Pedro. ¡Quel erreur, mon cher Petit! Bueno, vamos a seguir de cerca estas elecciones en Francia. Pasando a otro tema, el sustazo ayer en el Capitolio, Pedro. Sustazo en el Capitolio porque se tuvo que evacuar el edificio por una amenaza, así entre comillas, amenaza aérea, que fue finalmente una falsa alarma, porque fue producto, era una demostración de paracaidismo del ejército de los Estados Unidos, ahí cerca, pero el problema es que no avisaron al Capitolio. Ahora que el horno no está para bollos, se les ocurre no avisar. ¿Qué decir de esto? Pues de eso hay que decir que hay que poner el dedo en esta falla de comunicación entre la policía del Capitolio y el ejército, pues dado que sabemos que se había empezado a reforzar muchísimo la seguridad en el Capitolio a raíz de lo que pasó el 6 de enero, cuando se toma el Capitolio. Así es que pues no se avisó. ¿Qué pasó con esas medidas de seguridad que tanto presumen? Pelosi, por ejemplo, se enojó muchísimo, dijo que esto era vergonzoso, que no se hubieran comunicado, que era inexcusable, y pues estaba esta aeronave volando por espacio restringido sin avisar. Los que sí avisaron, Pedro, hablando de artefactos que vuelan por los aires, fueron los rusos. Porque fíjate que ayer Vladimir Putin, y esto también es una de las noticias importantes del día de ayer, pues lanzó su nuevo misil intercontinental de prueba. Fue una prueba y se trata del más potente del mundo, el misil más potente del mundo, que lo saca, lo desempolva y lo prueba. Este misil pues es capaz de pegar desde Rusia hasta Estados Unidos. Es capaz de destruir una zona que estaba yo leyendo, es aproximadamente del tamaño de Texas. Podría quedar destruida en dado caso que este misil se disparara, ¿no? Tiene un alcance, unos dicen que 10,000 kilómetros, otros que de 17,000, otros que de 18,000. El hecho es que esto que vimos ayer, este movimiento de Vladimir Putin, pues es una clara advertencia al mundo en plena escalada militar. O sea, ayer enseñó los dientes Vladimir Putin y elogió el lanzamiento de este misil en un video que te lo voy a poner nada más para que lo veamos. Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Y felicito, queridos camaradas, por el éxito de este programa que pone, por cierto, ahí no hay capacidad antimisiles que pueda detener a un misil de esta naturaleza por la manera en la que fue diseñado y por la velocidad a la que se desplaza. Sería complejo, a menos que el gobierno norteamericano ya haya sabido de esto
ya haya desarrollado, digamos, la vacuna, ¿no? Pero eso no lo sabemos, no ha habido respuesta. No, eso no lo sabemos. El hecho es que esto lo hizo Vladimir Putin para que lo viera el mundo, para que lo vieran los rusos, porque lo transmitió por televisión. Él mismo lo presentó, como lo veíamos ahorita en este video, y es un misil supersónico intercontinental. Y lo que dice, ¿no? Cito textual, dice, este movimiento es de gran significado para Rusia porque va en concordancia con el desarrollo de los sistemas de armas avanzados. Y aquí está la frase más importante, dice, hará que lo piensen 2 veces los que nos amenazan. Eso es lo que dijo ayer con este desempolvamiento. Claro que le avisó a Estados Unidos, entonces ya la reacción de la Casa Blanca fue que no había ningún problema, que estuvieron avisados, pero pues no está el horno para bollos, como decimos, Pedro, y esto tuvo mucho impacto en las noticias el día de ayer. Sí, ya lo creo. Fíjate que cuando empezó el conflicto, yo recuerdo una comparecencia de Vladimir Putin ante la Duma en la que presentó la misma trayectoria de un misil intercontinental que salía de Moscú y acababa en un lugar que sugería ser Estados Unidos. En fin, las amenazas ahí están, y esto me recuerda los capítulos de la Guerra Fría, allá en el Kremlin, cuando en el palco central del Kremlin salía Nikita Khrushchev o Leonidas Brezhnev o Chernenko o Andropov, que pasaban y veían estos desfiles interminables de despliegue militar que marcaban, y esa es la parte de lo que te quiero comentar, de la Guerra Fría. Me parece que capítulos nuevos de la Guerra Fría son los que estamos viviendo el día de hoy. Sin duda, Pedro, coincido contigo. Se incrementan los combates en la parte este, como lo estamos diciendo, en la parte sur de Mariupol, que es el corredor terrestre que iría desde esta parte este de Donbass, donde están los separatistas, todo el corredor hacia la isla de Crimea, que ya está tomada por Rusia, y pues se están incrementando ahí los combates de manera muy fuerte. Nada más para finalizar, ¿podría tener Vladimir Putin éxito en esta zona de Donbass como no lo tuvo en Kiev, que es la capital? Dicen los analistas que sí, por una cuestión geográfica. En Kiev hay edificios, hay donde esconderse, fue como una guerra tipo guerrilla, donde sí tenían donde esconderse. Y en el otro lado, en Donbass, que es el corazón industrial de Ucrania, pues es abierto. Así es que podría esto jugar a favor de los rusos. Vamos a estar muy atentos, Pedro. Bueno, pues gracias como siempre, querida Adriana, y que tengas una buena jornada en este jueves. Tú también, Pedro, muchos saludos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Aquí en la hora central un resumen de lo más importante que le estamos informando. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, responsabilizó al ministro Juan Luis González Alcántara de la confusión, así le llama, generada durante el conteo de votos sobre la ley de la industria eléctrica ante el Pleno de la Suprema Corte, porque cambió el sentido de su sufragio al final de la sesión y resulta que no se enteró el presidente de la Suprema. En fin, cuando no tienes una respuesta adecuada, entonces empieza el terreno de los pretextos, de las justificaciones o de las culpas ajenas. El hecho es que hoy por hoy Arturo Saldívar, su imagen está en el requete contrasuelo. Andrés Manuel López Obrador llamó al diálogo a empresas extranjeras luego de que la Suprema Corte avalara la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, amagó con juicios. Casi un mes después que la justicia otorgó amparo a Iberdrola para seguir operando Dulces Nombres, esta planta en Nuevo León, la Comisión Federal de Electricidad impidió reconectarla. Ahora vendrá de parte de Iberdrola, por supuesto, una reacción y una demanda, si no es que un amparo, digamos a nivel, la demanda sería internacional y el amparo sería a nivel de una promoción local en México. PAN y PRD acusaron a López Obrador y a Morena de incitar a la violencia política que se agudizó con la reforma eléctrica. Mariana Gómez del Campo estuvo conmigo esta mañana y me dijo, y lo volveremos a hacer las veces que sea necesario. Este hombre está incitando al odio, pero de todas maneras a nosotros no nos va a intimidar. Morena respondió que no guardan odio, pero seguirán llamando a sus opositores traidores a la patria. Van a hacer campaña en todos los estados
en los que hay legisladores que votaron en contra de la ley para decir estos legisladores son traidores a la patria. Los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica son eso, dice también Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la Ciudad de México. La minera Ganfeng, propietaria del proyecto Sonora Lithium, que es por cierto una empresa china, analiza el impacto de la reforma a la ley minera. La empresa del Estado que explotará el litio no será fructífera en este sexenio ni en el que sigue. Esto lo dicen expertos que en este sexenio no van a sacar un gramo de litio. Porque el presidente puede ser bueno para hacer las brigadas de paz o los servidores de la patria, porque pues es a fondo perdido, no hay que ganar nada, pero en otro tipo de cosas, como por ejemplo algo que pudiera generar un ingreso y una utilidad, como el litio o el Banco del Bienestar, ¿dónde está? El gas del bienestar, ¿dónde anda? López Obrador reconoció, por cierto, hablando de pérdidas, que la construcción de Dos Bocas no va a costar 8,000 millones de dólares. Va a costar, dice, no va a costar 8 millones. Y luego dice, no, 8,000. ¿Qué importancia? No tienen unos cuantos ceros. El hecho es que ahora López Obrador dice, va a costar 9,000 millones de dólares y no dice nada del tiempo. Pero a mí me da la impresión, por lo que estoy viendo del avance en la famosa refinería Dos Bocas, es que las cosas no están saliéndole en términos de tiempo, en ruta crítica. Por otra parte, la Agencia Internacional de Investigaciones ya sacó un principio de investigación sobre los recursos maderables que están saliendo de la trocha del Tren Maya y que este tiene un beneficio y es un negocio. Bueno, por lo menos no estoy solo en la mentira, después de que el día de ayer el propio presidente, bueno, la señorita Vilchis, me llamara mentiroso. Vamos a ver entonces quién lo es. Estoy en comunicación y le agradezco aquí en el programa con Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Héctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Pedro. Un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Oye, pues se inicia una carpeta de investigación en contra de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, y de Adán López, secretario de Gobernación, por labores que no les tocan, violaciones en la promoción de la revocación de mandato, ya sabes, bajo el uso de todo tipo de elementos del Estado a su favor para promover a su presidente. Y después de todo, como dice Adán Augusto, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir, no pasó nada, aquí ya lo viste, ya no lo ves. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues Pedro, como todo México vio, como todos los ciudadanos estuvimos enterados, el proceso de la revocación del mandato fue completamente manipulado desde el gobierno, fue manipulado también por el partido de Morena. Hubo una serie de violaciones flagrantes durante todo el proceso. Este proceso, que debería de haber sido eminentemente ciudadano, se convirtió en un proceso propagandístico del propio gobierno, violentando todas las normatividades en materia electoral y de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Recordemos perfectamente que el secretario de Gobernación, que es el secretario encargado precisamente del Ministerio Interior, de la gobernabilidad, del trato político interno en el país, fue el primer funcionario que de forma flagrante violó la ley en eventos públicos, manifestando discursos completamente partidistas en favor del presidente López Obrador, enalteciendo pues su figura. Y todos estos son conceptos que plenamente la ley prohibía. Y recordemos también que utilizó aviones de la Guardia Nacional, del Ejército, para estarse trasladando a este tipo de eventos, lo cual es completamente un desvío de recursos. Y eso tiene que ser castigado, Pedro. Y después vimos a la jefa de gobierno retando completamente a todas las autoridades en este manto de impunidad que los cubre en la cuarta transformación, haciendo un mitin de cierre de campaña prácticamente,
del presidente, de este culto a la personalidad del presidente el pasado 6 de abril, y no podíamos dejar pasar desde la oposición, los diputados de Acción Nacional, este tipo de violaciones, y acudimos precisamente a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia por las violaciones flagrantes a las normatividades electorales y sobre todo de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Afortunadamente, la Fiscalía General turnó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y esta ya ha abierto carpetas de investigación en contra del secretario de Gobernación y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por los actos reiterados de violaciones electorales, y ojalá tengamos estas investigaciones en buen puerto, Pedro. Esperamos que así sea, y que estas cosas no queden en la impunidad, y tampoco que el tiempo se las coma. O sea, vimos cómo, flagrantemente se violó al principio de no tener en lo más mínimo que intervenir en este tipo de acciones que son a la conciencia del ciudadano bajo un principio legal en el que solamente el Instituto Nacional Electoral era el único capaz de poder promover el evento. Ahí se metió el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno, otros elementos, incluso hasta de los cuerpos castrenses mexicanos, que tú y yo lo sabemos, y en ello pareciera que no hubiera pasado nada. Qué bueno que no lo olvidan, qué bueno que lo denuncian, y estaremos esperando algún tipo de resultado. Y yo, Héctor Saúl, como siempre, te agradezco mucho tu presencia aquí y espero que esto siga hasta encontrar una consecuencia que resulte en una reacción favorable al cumplimiento de la ley. Te mando un abrazo, querido amigo. Gracias, Pedro. Y pues este tipo de delitos se castigan con de 4 a 9 años de prisión, y esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias, Pedro. Esperemos a ver qué pasa. Ya quisiera yo ver a Dan Augusto y a Claudia con el uniforme de... En fin. Gracias, querido amigo. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo estoy contigo, querido Roberto José Pacheco. Buenos días. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, y este jueves te comento que luego de 5 sesiones de aplazamiento para la discusión y aprobación del informe de actividades de la Guardia Nacional del año pasado, el día de ayer el Pleno Senatorial pues ya entró en materia. La mayoría de Morena y sus aliados, como ya lo sabemos, avalan este informe con 70 votos a favor, 37 en contra y 3 abstenciones. Como se esperaba, mi estimado Ferriz, fue un largo, polarizado, hasta ríspido debate donde la oposición destacó los bajos niveles de detenciones por parte de la Guardia Nacional. En este informe anual del 2021, esta corporación se expuso que el año pasado participaron en 125 enfrentamientos armados. Hubo 10 elementos fallecidos y 62 heridos, 65 civiles fallecidos y 20 heridos. En este sentido, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, cuestionó la militarización de la institución y que de las 8,800 personas que detuvo, 14 fueron por inteligencia, 50 por delitos contra la salud y solo 6 personas pusieron a disposición del Ministerio Público por homicidio. Es decir, la Guardia Nacional, que tiene el 20% del estado de Fuerza Nacional, solo logró el 1.9% de las detenciones. En este informe, el legislador Álvarez y Casa destacó, Pedro, algo que parece de chiste, ridículo, que podríamos decir. Así reportó el informe de la Guardia Nacional a la soberanía de los legisladores. Escuchemos lo que dice Álvarez y Casa. La Guardia Nacional aseguró, dice su informe en la página 32, 320 cucarachas. Así dice el informe, Presidenta, en la página 32. Aseguraron 320 cucarachas, 20 peligrosísimos grillos, 2 ajolotes que deben ser una amenaza para la Guardia Nacional, 3 culebras y 1 kilo de buche de totoaba, entre otras joyas y finezas que le pareció a la Guardia Nacional muy importante informarle a esta soberanía.
Bueno, parece de chiste, pero es de vergüenza este reporte, este informe que da la Guardia Nacional de Actividades. El senador del PAN, Damián Cepeda, dice que se presume en el informe que hay 113,000 elementos ya en esta Guardia Nacional, pero lo que se pregunta es, ¿de qué sirven cuando en Michoacán fusilaron a 17 personas como si estuviéramos en plena guerra civil? Afirmó el legislador panista que peligrosamente en este gobierno se ha acelerado la militarización del país, que debilita y va en contra del Estado democrático. Dice, bueno, criticaban a Felipe Calderón de haber iniciado la militarización de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿y por qué la 4T le dio continuidad? Mario Zamora del PRI señala que hoy la inseguridad y la violencia no cesan con un país que va de masacre en masacre. Escuchemos lo que dice el legislador. No hay Guardia Nacional que alcance, ni violencia que cese, sin coordinación, sin suma de esfuerzos, sin estrategia y sin labores de inteligencia. Se equivocan y al mismo tiempo exponen a miles de elementos del Ejército, de la Marina, a labores para las que no fueron pensados. Así es. Bueno, mi estimado Ferriz, los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, ya hicieron una tregua, hicieron una tregua porque no van a trabajar, o sea, se reportan hasta el próximo martes 26 de abril y estaremos en la recta final de este periodo ordinario que vaya, ha sido muy interesante, pero también obviamente muy polarizado. Pedro. Muy retador, ya lo creo que muy polarizado y muy llevado a un terreno de encono, tremendo. Roberto José, como siempre, te abrazo esta mañana. Buenos días. Saludos, mi estimado Ferriz. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y hablando del litio, quiero estar y dar pauta a Sofía Ruiz Ambrís, consultor de negocios, para que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, querida amiga. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame, ¿qué has venido estudiando? Porque lo has venido haciendo a profundidad y eso vale la pena. Pues fíjate que el litio es el oro del siglo XXI, es de lo que todo el mundo está hablando, es el nuevo gran líder del mercado y quiero explicar por qué y en qué punto se encuentra México, cuáles podrían ser las ventajas competitivas que tendríamos si nos subiéramos a una oportunidad de cambio transformacional para México. Y para esto quiero platicar que el litio, como ya lo decía, es el oro del siglo XXI, la demanda de baterías y todo esto ha hecho que este sea uno de los grandes nuevos métodos para generar negocio en el mundo. Pero ¿para qué sirve el litio? El litio es un mineral ligero que arde en el contacto con el agua, es utilizado para fabricar no solamente baterías de los vehículos eléctricos, también cerámica, medicamentos tales como por ejemplo los antidepresivos, es un insumo básico para la industria nuclear y sobre todo se ha vuelto esencial para las baterías de los celulares, por ejemplo, de los vehículos, de las computadoras, de los sistemas de almacenamiento de energía. Es decir, es un gran facilitador de las comodidades que tenemos actualmente en nuestra vida cotidiana y solamente entre 2014 y 2018 los precios del litio se dispararon un 156%. Estamos hablando que antes el litio costaba $6,690 la tonelada y subió a un máximo histórico de $17,000 en solamente el 2018. Pero, ¿qué es lo que hace que esto sea un doble negocio o por qué? Si bien la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia nos mandó a nuestras casas, nos volvió un poquito más cómodos porque todos nos tuvimos que conectar y causado el impacto en el mundo de estar todos no de manera presencial, pues se volvió una doble necesidad de multiconectarnos y de multicomunicarnos. Esto ha hecho que el precio se encuentre actualmente en torno de los $7,500 y se prevé que la demanda siga creciendo de mano de la industria tecnológica, es decir, que siga creciendo de mano de nosotros los consumidores. Entonces, con el mundo sumido en una depresión petrolera, el litio podría ser el remedio para este y otros trastornos internacionales. Pero ¿cuál es el debate global o cuál es el debate al que se sube México hoy diciendo que sí se privatiza, no se privatiza, se abre la oportunidad para que lo retome solamente el gobierno
o seguimos en esta búsqueda de inversión efectiva, rentable y monetizable para México. En medio de este debate global sobre la importancia del litio y la transmisión energética, las acciones del gobierno y las empresas para hacerse de su control, el precio internacional y todo esto, quiero platicar una situación bien importante. México siempre ha tenido como base de su economía el petróleo. Hay para quienes la era del petróleo terminó, hay para quienes todavía no. Pero ¿qué pasa con México si somos un país tan puesto en las energías tradicionales? Recordemos que México está previendo inversiones en refinería o tiene puestas inversiones en refinería, pero también hay un dato súper importante: el cambio climático y la condición del recurso no renovable. ¿Se está poniendo fin o no se está poniendo fin? Y hay un segundo dato que se pone sobre la mesa, que es el litio en México. Señoras y señores, déjenme darles un dato súper importante. En Sonora existe el mayor yacimiento mundial de litio en roca, según la Mining Technology. Sí, escuchó usted muy bien. O sea, el número 1 en el litio en yacimiento en roca se encuentra en Sonora, particularmente en Bacadenahuichi. A ver si lo pronuncio bien. Bacadenahuichi es un municipio con apenas con bien poquitos habitantes. En este espacio no existen carros eléctricos, a veces se pierde el control de la señal del teléfono, pero otro dato importante es que a bien escasos kilómetros cruzando la frontera se encuentra Tesla, que es el productor de vehículos eléctricos más grande del mundo, que podría prácticamente comprar no solamente lo que se produzca en este yacimiento, sino también estimular la venta a través de volvernos rentables, porque aquí hay una cosa bien importante. No estamos hablando de minería única, aquí tendríamos que rentabilizarla. La minería actualmente en México solamente aporta el 1% de los valores de la economía nacional, y hace bien poquito se hablaba de que México no solamente tenía que volverse un generador de mina, sino rentabilizar a través de una cadena de valor lo que se tiene. Pues tiene un enorme potencial por muchos lados, por muchos horizontes, pero tendrían todos que ser a través de la promoción de unidades de utilidad, unidades productivas que nos den modelos de negocio, que tú aquí has citado perfectamente. Sofía Ruiz, me da muchísimo gusto verte, Sofía Ruiz Ambrís, y espero tener la oportunidad de seguir escuchándote en este tipo de análisis. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti y para todo el auditorio. El gusto ha sido todo mío. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar. ¿Cómo está usted, ingeniero? Harta cosa, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Y jugarías fútbol en el recinto legislativo de San Lázaro? O sea, ¿te refieres a una cascarita? Una cascarita. ¿Dónde sería la portería? O sea, el podio. En el podio. Es increíble. Ayer el presidente de la mesa directiva de los diputados pone un tuit que yo cuando lo vi me quedé impresionado. Indigno, ¿no? Es indignante. Vamos a ver lo que puso Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Paisano matador! ¿Listo? ¡Venga, paisano! Así se promueve un diputado federal. Un diputado federal, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, utilizando el recinto legislativo para echarse una cascarita con un futbolista en retiro. Con la Calaca Hernández. Con el famoso matador. Claro, Sergio quiere ser gobernador de Veracruz. Entonces, ha estado haciendo campaña bastante pobre fuerte, de Veracruz, caray. porque quiere ser gobernador de Veracruz. Pero bueno, hay que recordarle a Sergio un par de cosas. Primero, es indignante ver esto. Pero el artículo 61 de la Constitución dice lo siguiente, y te lo pongo. 2 pájaros, un tiro. Primero que nada, los diputados y senadores son inamovibles por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos. Inviolables. Inviolables por las opiniones que manifiestan el desempeño de sus cargos. Lo que quiere decir, bueno, ahorita regreso a esto, pero después dice, el presidente de cada cámara velará por el respeto del fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto, que es justamente lo que está haciendo
Sergio Gutiérrez Luna está violando el recinto al echarse una cascarita con el Matador Hernández ahí en el Pleno de San Lázaro. Hijo. Ahora, regreso a la parte de arriba, sobre el discurso de los traidores a la patria. Justamente los diputados y senadores son inviolables en el sentido de sus opiniones que viertan en el ejercicio de su... No puedes atentar contra su decisión. Contra su decisión. Y menos en esta instigación al odio que está promoviendo Morena y su presidente. Hoy el presidente, ante pregunta expresa de un reportero en la conferencia mañanera, le preguntaron sobre el asunto de los traidores a la patria. Porque hay que saberlo, el que empezó con el discurso de los traidores a la patria fue Andrés Manuel López Obrador. Porque los demás son periquitos. Lo que tiene el presidente de ahí para abajo son pericos, que lo único que hacen es repetir lo que escuchan en las conferencias mañaneras. Y entonces le dicen al presidente, oiga, ¿va a continuar usted con esta retórica de los traidores a la patria? Y entonces el presidente justifica sus acciones remontándose a tiempos de Flores Magón, a tiempos de Lázaro Cárdenas, a tiempos de ¿quién otro dijo de los? Bueno, son los dos que hay uno más que mencionó, que no recuerdo si dijo algo de la patria. Pero bueno, tanto Flores Magón como Lázaro Cárdenas hablaban sobre que eran traidores a la patria los que entregaban los energéticos a los extranjeros. Esa fue una de las bases principales para la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, aquí es importante porque, digo, yo entiendo al presidente y el conflicto con Iberdrola, etcétera, etcétera, pero si hay concesiones del Estado para la explotación de particulares nacionales y extranjeros, si el presidente no quiere que las empresas internacionales o los sectores privados entren a la explotación de los energéticos nacionales, pues simplemente que no les dé la concesión. Porque también eso lo prevé la ley. Inclusive las concesiones que ya fueron dadas pueden ser revisadas y pueden ser retiradas a disposición del mismo gobierno. Por eso es una concesión. No es una propiedad. Entonces, ¿en qué momento se le está regalando la energía a los particulares? ¿En qué momento se le está entregando la energía a la inversión extranjera internacional? Discúlpenme, pero aquí hay un error de discurso importantísimo. Les guste o no les guste. La ley lo estipula y estipula las concesiones para poder explotar ante un recurso que el gobierno no tiene. Porque si Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no estuvieran en quiebra como lo están permanentemente, tendrían recursos para poder explotar, vámonos a el petróleo en aguas profundas. México, en su historia, nunca ha podido pasar de las aguas someras porque no tiene los recursos. Bueno, está el conflicto internacional con los Estados Unidos por los yacimientos petroleros del Golfo de México, en donde Estados Unidos se puede ir a aguas profundas y México no. Se llama el hoyo de Dona. El hoyo de Dona. En donde, claro, pues te pasa el fenómeno de la malteada, ¿no? De la malteada con dos popotes. Chupas de un lado y del otro lado te quedas con las ganas. Entonces México no tiene dinero para meter el popote largo. ¿Y qué pasa? Pues Estados Unidos se lleva ese petróleo. Es una lentilla de petróleo que comparten los dos países. Le jalas de un lado, pero se vacía la lentilla completa. No hay como que, espérate, esta mitad es tuya y esta mitad es mía, ¿no? Entonces, creo que esas partes es importante hacer especificar lo que está sucediendo, porque inclusive la que se metió al trenecito del mame, como se le dice ya en las redes sociales, fue Claudia Sheinbaum y muchos otros que han entrado con esta cantaleta de los traidores a la patria. Hoy se le hizo saber al presidente López Obrador que ha habido diputados que han sido amenazados en las calles por justamente esta retórica de los traidores a la patria y que sus vidas se han visto amenazadas justamente porque el presidente de la República ha decidido tildarlos de esta manera. Ahora, otro tema importante que me llamó la atención hoy en la conferencia mañanera, y no tenemos mucho tiempo, es que hoy le hicieron ver al presidente Andrés Manuel López Obrador algo que ya había pasado hace más o menos como un año, en donde había un grupo de la DEA que tenía un convenio de colaboración con el gobierno mexicano para acabar con el crimen organizado y principalmente el narcotráfico. Este grupo organizado de la DEA y la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina dio un resultado, pues nada más por poner el más reciente, que fue la recaptura del Chapo Guzmán.
Fue un esfuerzo conjunto entre la DEA, la Marina, que llevaron a la detención del Chapo, y por ponerte algún otro, cuando mataron a Arturo Beltrán, ¿te acuerdas? Ahí en Cuernavaca, también fue un asunto en conjunto con la DEA, y estos grupos de participación con la DEA y México por parte de ciertas iniciativas de cooperación se han dado desde hace muchos años, pero que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y casualmente después de que la DEA acusara a un exgeneral secretario de estar en complicidad con el narcotráfico, Andrés Manuel López Obrador decide deshacer este grupo de participación, acabar con la iniciativa Mérida y terminar con la relación de cooperación entre México y Estados Unidos en términos de narcotráfico. Pero hoy se voló la barda, como siempre. Hoy el presidente acusó a la DEA de ser la infiltrada por el crimen organizado. Escúchenlo. Alto nivel estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo. No sé. ¿Cuáles infiltrados? ¿Cuáles presos? ¿Cuáles investigados? Si agentes de la DEA que participaron en operativos mexicanos estuvieran presos o estuvieran siendo investigados, diría fulano, mengano, perengano, y sabemos que el pecho de Andrés Manuel no es bodega, ¿no? Porque eso sí algo lo ha demostrado, pero también en Estados Unidos hay mecanismos en donde, estos están siendo investigados por lo que sucedió en México, pero casualmente, después de esta acusación que se le hace a Salvador Cienfuegos, en donde lo acusan de estar infiltrado con el narcotráfico, después vieron una liberación por reciprocidad internacional, en donde en Estados Unidos nunca se le declaró no culpable a Salvador Cienfuegos. No. Al contrario, simplemente se le entregó y México desestimó las pruebas de los norteamericanos. Viene pues todo lo que te acabo de mencionar, en donde se acaba el instrumento de cooperación entre Estados Unidos y México y en temas de narcotráfico, y el narcotráfico en México rampante como siempre. Salen en contubernio con el presidente de la República. Ahí está. Salen ayer el ranking de los países más peligrosos del mundo. México está en el tercero. Y no tenemos guerra. Supuestamente. Ahí está. Gracias, querido Pedro. Como siempre, gracias por estar aquí. Como siempre, gracias. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Enrique Ruiz del Río, al frente de Central Dynamics, está conmigo y te saludo esta mañana. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte este jueves con muchos bríos y mucho ánimo. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Qué tenemos hoy, querido? Mira, en las últimas semanas hemos estado recibiendo a través del portal de Central Dynamics muchas preguntas relacionadas con gente que está interesada en conocer qué ruta crítica debe de seguir para poder emprender un negocio en Estados Unidos o poder adquirir negocios que ya están corriendo aquí en Estados Unidos. Hay una ruta crítica que se tiene que seguir siempre y hay que cuidar la metodología. Hay una cantidad de factores que se deben de considerar y tenemos hoy a uno de nuestros invitados que nos va a hablar de cómo se deben de establecer los pasos para emprender o adquirir negocios aquí en Estados Unidos a través de una figura denominada como CFO virtual. Tenemos a Rodolfo Maya, es un casi golfista profesional y un excelente consultor muy reconocido aquí en Estados Unidos. Buenos días, Rodolfo. Hola. ¿Cómo está? Oye, ¿cómo te reconocemos? ¿Como golfista o como CEO virtual? ¿Cómo te puedo referir? Sí, mejor como CFO, porque golfista no. Cuéntanos. Viene el tour de los seniors PGA, ¿no? La próxima semana a Houston y me invitaron a jugar ahí, entonces estoy muy contento. A ver si no causo ahí. Te voy a estar siguiendo para ver cuál es el resultado. Sí. A ver, cuéntanos, Rodolfo. Bien, pues gusto saludarlos, Pedro, Enrique. Pues sí, mira, últimamente hemos estado teniendo varias interacciones con clientes de Latinoamérica, sobre todo de México, que están interesados en adquirir algún negocio en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, nada más como una referencia,
se venden muchísimos negocios al día y negocios de todo tipo, desde negocios que puedas vender al público en general hasta servicios profesionales o de cualquier tipo de industria que te estés interesado. Y hay algunos websites que existen en los Estados Unidos donde se venden los negocios. Ahorita en la mañana me fijé y el website que tenía para vender negocios tan solo en Texas era más de 3,000 negocios de distintos tipos y de distinta industria. Entonces a veces los clientes no quieren batallar ni estar, ¿cómo se dice?, descubriendo el hilo negro, sino ya quieren comprar algo que está en marcha. Y comprar un negocio en marcha es una opción. Como contadores sabemos que es necesario que hagas un due diligence, así se le llama. Un due diligence es como un plan de negocio donde tienes que revisar que lo que te están proponiendo es real, y eso incluye declaraciones anuales de impuestos, que no haya demandas, que no vayas a comprar un problema, ¿no? Sino que lo que te están vendiendo es real y es fidedigno, ¿no? Y para eso se hace una serie de análisis donde nosotros podemos ayudar, obviamente en la parte contable y fiscal, para poder evaluar si ese negocio es realmente lo que te están proponiendo y si es viable, ¿no? Entonces es parte del propósito de que hoy en día algunos empresarios que quieren expandir sus negocios están buscando hacer alianzas a través de otras compañías que se dedican a algo similar a ellos, sin la necesidad de que ellos tengan que pasar por todo el proceso de aprendizaje, que tú sabes, Pedro, pues es un proceso que lleva tiempo y es una curva, ¿no? Entonces, normalmente eso lo puedes ahorrar siempre y cuando hagas una buena análisis antes de comprar. Es básicamente eso lo que hemos estado viendo últimamente y con gusto estamos aquí para apoyarlos. Aquí lo interesante de todo esto es que en ese análisis está detrás, Rodolfo, y puede ser un factor determinante para que tu inversión, en caso de que te aventaras a hacer todo esto, la inversión, el due diligence, la inversión y consecuente toma del negocio, que sepas que vas hacia... En la vida no hay nada garantizado, nada, ni la vida misma, pero sí tener un porcentaje importante de posibilidad de saber que aquello que estás invirtiendo te va a producir frutos hacia adelante. Eso es lo que le da certidumbre a un país o a un esquema de negocio. Y es justamente por el camino que te lleva de la mano este hombre profesional del golf. Te saludo y Rodolfo, y te agradezco todo el profesionalismo que ha servido para que muchas personas que han llegado a ti tengan hoy un camino cierto, seguro y sobre todo legal. Y eso es fundamental. Te mando un abrazo, querido amigo. Gracias, Pedro, igualmente. Gracias, Enrique. ¿A dónde podemos localizarlo? Es muy fácil, hay que entrar a la página web de Central Dynamics, www.centraldynamics.info. Ahí hay un banner de Mave Internacional, la firma que representa de consultoría Rodolfo Maya. Mandan un correo con su información y uno de los especialistas del grupo de Mave Internacional los estará contactando para establecer una cita y tener una entrevista para poderles dar la asesoría que se requiere. Pues gracias de nuevo, querido Rodolfo. Te abrazo a ti y a tu familia. Y mi querido Enrique, como siempre, ahí estamos, a darle duro. Gracias y buenos días a los dos. Buen día. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Alex Reyes, como siempre, ya camino hacia el fin de semana, nos tienen los deportes esta mañana. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte desde la Perla Tapatía esta mañana con ya un sol resplandeciente, Pedro. Bueno, pues Wimbledon ha puesto otra sacudida muy fuerte y ha sido duramente criticada por unos sectores, entre ellos Novak Djokovic, quien viene de Serbia y todos conocemos lo que es el antecedente de un país hoy independiente como Serbia y que durante muchos años en los 90 se enfrentó, 80s, 90s, una situación muy, muy dura, sus miles de ciudadanos y que hoy situaciones parecidas viven tanto rusos como bielorrusos y los más afectados, los ucranianos. Ayer Wimbledon, Pedro,
da a conocer que ningún ruso o bielorruso podrá jugar que es el torneo más emblemático de todo el año en el mundo del tenis, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que nacieron en alguno de estos dos países, rusos o bielorrusos, no podrán jugar Wimbledon, y esto le pega durísimo a Daniil Medvedev, que es el número 2 del mundo, Andrei Rublev, por ejemplo, que es el 8, y otros 3 o 4 rusos y bielorrusos que están entre los 100 primeros, pero también le pega muy duro a las mujeres. Arina Sabalenka, que es bielorrusa, es la 4 del mundo, Anastasia Pavlyuchenkova, número 15, y a partir de ahí también 6 o 7 jugadoras nacidas en cualquiera de estas naciones no podrán estar en Wimbledon por el simple motivo de haber nacido en estas dos naciones, que hoy pues todo el mundo sabemos la problemática severa que se enfrenta entre ucranianos contra rusos y bielorrusos. Novak Djokovic, insisto, dijo que no estaba de acuerdo por esta razón. Ellos qué culpa tienen si no forman parte de las decisiones. Hay otros tenistas, incluyendo a Elena Svitolina, que decía, es muy fácil, no les prohíban de entrada, háganles un cuestionario y que respondan si están de acuerdo con la guerra, si apoyan a su presidente, y a partir de ahí tomar decisiones. Lo que no quiere Svitolina es que no se puedan expresar. Muchos han preferido guardar silencio, otros sí lo han manifestado, pero el tema está realmente calientito, Pedro. En fin, antes fueron las vacunas con Djokovic en Australia, ahora es la guerra en Wimbledon con los rusos y bielorrusos. En lo que se refiere al fútbol mexicano, bueno, pues a Pumas lo bajaron de su nube después de la muy buena racha de estar en la final de la Conca Champions. Ayer San Luis les ganó 2-0 con anotaciones de Berterame y de León, y con esto, bueno, pues el equipo de Pumas se va a la posición 11 y está en riesgo su clasificación, incluso al repechaje. Quienes están en gran momento son las Águilas del América. Se fue Solari y bueno, qué cosas, ¿no? Pareciera que los jugadores estaban ansiosos de que se fuera porque ligan 5 victorias de manera consecutiva. Richard Sánchez al minuto 8 en un tiro libre que fue desviado por la barrera, y Alejandro Zendejas al 66 le dieron la victoria al cuadro americanista, que hoy, increíblemente, hace 2 meses hablábamos de la peor crisis en su historia, y hoy está en la 6ª posición el cuadro americanista, con muchas posibilidades de seguir subiendo, y finalmente terminó esta jornada 15, Monterrey Atlas 0-0. El Real Madrid en las próximas horas podría confirmarse como el campeón, derrotó 3-1 a los Osasuna, y con esto se aleja a 18 puntos. Tendrán que ganar Sevilla y Barcelona para mantener una muy ligera posibilidad de estar en la pelea. Y finalmente, Pedro, hoy arranca la Liga Mexicana de Béisbol. Después de muchos meses de ausencia, los Toros de Tijuana inician la defensa de su título. El equipo de la Frontera Norte recibe a los Diablos Rojos del México, que se han armado muy bien los capitalinos, pero el campeón, como dicen por ahí, con el campeón hasta que muera. Y ya mañana este es el partido inaugural, y ya mañana todos los demás partidos de la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que Horacio La Vega ha hecho un gran trabajo, lo ha llenado de patrocinadores, cosa que nunca había logrado la liga. Se pueden ver en varias plataformas, en varios canales de televisión. Así es que a disfrutar, Pedro, del béisbol de la Liga Mexicana que arranca este jueves. Te mando un abrazo, querido Pedro, desde Guadalajara. Mañana igualmente platicamos. Ya habrá actividad en el Gran Premio de Imola de Fórmula 1. Es el primero del año que tiene estas famosas carreras sprint. Es decir, que el sábado y domingo tendremos carreras, y ya lo platicamos el día de mañana. Muy buen día, querido Pedro. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias, querido amigo. Y antes de irnos, nada más decir que ya está subiendo fuerte el precio de la carne de res y otros alimentos. Y esto se debe a la escasez de insumos del sector generada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, según la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco. Si lo dice la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco, es para mí un llamado a la conciencia para que todos pensemos que nunca, cuando hay un conflicto en el mundo, nunca ese conflicto está lo suficientemente lejos para afectar, por la falta de paz, al resto del planeta. Busquemos la paz. A nombre de todo mi equipo de trabajo, gracias por el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de este día
en las redes sociales. Y por supuesto, a través de Central Live, a las 11 de la mañana estará Dore Ferriz Híjar en su transmisión a través de plataformas, y a las 8 de la noche, Pedro Ferriz Híjar también haciendo lo propio en este proyecto de llevarles a ustedes mucho mayores contenidos. Gracias, sobre todo, gracias a todos ustedes, porque han venido multiplicándose las visitas en estos 2 primeros programas que lanzamos para tener comunicación contigo vía en vivo, aparte de esta primera emisión. A nombre de todo este equipo, gracias. Se despide usted, su amigo Pedro Ferriz de Con. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.